La mano de Clara temblaba mientras vertía el veneno en la copa de cristal, y no era su mano la que temblaba. Espera, antes de que ocurra la próxima revelación. Si este misterio ya te cautivó, cuéntanos desde dónde sigues esta historia. Para asegurarte de no perderte ninguna alianza inesperada ni poderes despertados, suscríbete y únete a nuestro círculo. El juego está a punto de cambiar. Ahora, volvamos a la escena. La camarera observaba desde el rincón más oscuro del salón, con la bandeja vacía presionada contra su pecho como un escudo inútil. Acababa de servir aperitivos en la mesa 9, donde un grupo de comerciantes discutía sobre el precio del tabaco, cuando lo vio. El reflejo en el espejo barroco junto a la barra. La mujer de verde, esa cliente elegante que había llegado sola y pedido solo agua mineral, deslizaba algo desde su anillo hacia la copa de vino destinada a la mesa del rincón. La mesa donde cada jueves por la noche se sentaba él. El señor Draven. Todos en el café nocturno sabían quién era, aunque nadie pronunciaba su nombre completo. Los camareros nuevos recibían una sola instrucción. Al caballero del rincón se le sirve exactamente lo que pida, cuando lo pida, y nunca, nunca se le mira directamente a los ojos más de 3 segundos. Clara había trabajado allí durante 2 años, desde que la echaron de la casa de su tío tras la muerte de su madre. Había aprendido las reglas, había sobrevivido siendo invisible. Pero esta noche, la invisibilidad se había convertido en un testigo. La mujer de verde cerró el anillo con un clic casi inaudible. Sus labios se curvaron en una sonrisa satisfecha mientras levantaba la copa envenenada con dedos enguantados de encaje. Se dirigió hacia la mesa del rincón con pasos medidos, como si bailara al ritmo de una música que solo ella podía escuchar. Clara sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? ¿Gritar? ¿Correr hacia la mujer y derribar la copa? El señor Draven no era un hombre cualquiera. Los rumores susurraban que tenía 200 años, que había visto caer imperios, que sus ojos color ámbar podían leer los pensamientos de los mortales como si fueran páginas de un libro abierto. Y los rumores también decían que era despiadado con quienes interfirieran en sus asuntos. Pero había otra historia, una que la vieja Margot, la cocinera que llevaba 30 años en el café, le había contado una noche de invierno. Una historia sobre una niña que se había perdido en el bosque durante una tormenta de nieve, hacía décadas. Los lobos la rodeaban, y entonces apareció él, surgiendo de la oscuridad como una sombra viviente, y los lobos huyeron. Llevó a la niña de regreso al pueblo, la dejó en la puerta de su casa sin decir palabra. La niña era Margot. No todos los monstruos devoran, había dicho Margot, removiendo la sopa. Algunos solo están cansados de estar solos. Clara tomó su decisión en una fracción de segundo. Se movió. Sus pies la llevaron a través del salón con una velocidad que no sabía que poseyera, esquivando mesas y clientes con una gracia nacida del pánico puro. La bandeja resbaló de sus manos y cayó al suelo con un estruendo metálico que hizo que todas las cabezas se giraran, incluida la de la mujer de verde y la del señor Draven. Clara se estrelló contra la mujer justo cuando ésta levantaba la copa hacia los labios del vampiro, ofreciéndosela con una reverencia teatral. El líquido carmesí, vino mezclado con algo mucho más siniestro, se derramó sobre el vestido verde esmeralda, sobre la alfombra persa, sobre los zapatos relucientes del señor Draven. El silencio que siguió fue absoluto. La mujer se volvió hacia Clara con una expresión de furia tan intensa que parecía capaz de incendiar el aire. «¡Idiota! ¡Torpe! ¡Mira lo que has hecho!». Pero Clara no la miraba a ella. Miraba al señor Draven. Los ojos color ámbar la estudiaban con una intensidad que le helaba la sangre. Era la primera vez que lo veía de cerca. Alto, vestido completamente de negro, con un rostro que habría sido hermoso de no ser por la frialdad marmórea de sus rasgos. Su cabello oscuro caía en ondas perfectas hasta los hombros. No parecía respirar, no parpadeaba.
Disculpe, señor, tartamudeó Clara, cayendo de rodillas para recoger los fragmentos de cristal. Sus manos sangraban donde los bordes afilados le cortaban la piel, pero apenas lo notaba. Yo tropecé, soy terriblemente torpe. Por favor, perdóneme. Levántate, dijo él. Su voz era grave, melodiosa y contenía siglos de autoridad. No era una petición, era una orden. Clara obedeció, temblando. La sangre goteaba de sus dedos, formando pequeños charcos carmesí sobre la alfombra arruinada. La mujer de verde había retrocedido, con los puños apretados, toda elegancia abandonada. Su rostro era una máscara de pánico apenas contenido. El señor Draven se inclinó y recogió un fragmento de cristal del suelo. Lo sostuvo a la luz de las velas, estudiando el líquido que aún se aferraba al vidrio roto. Lo olió. Sus ojos se estrecharon. Acónito, murmuró, mezclado con belladona y extracto de muérdago, una receta antigua, mortal, incluso para mi especie si se ingiere en cantidad suficiente. Levantó la vista hacia la mujer de verde. Lady Morgana. ¡Qué sorpresa tan desafortunada! Lady Morgana retrocedió otro paso, pero las puertas del café se habían cerrado. Clara no las había visto cerrarse, pero ahora estaban cerradas, y dos figuras de sombra, guardias, comprendió, bloqueaban la salida. Draven, yo puedo explicarlo, comenzó Morgana, con la voz quebrándose. La sofisticación se derretía como cera bajo fuego. La hermandad me obligó. Dijeron que matarían a mi hija si no cumplía. Tienes que entenderlo. ¿La hermandad? El señor Draven dejó caer el fragmento de cristal. Hizo un ruido sordo al golpear la alfombra. Esos fanáticos llevaban décadas sin atreverse a moverse contra mí. ¿Qué ha cambiado? Morgana miró a Clara, luego de vuelta a Draven. Las lágrimas corrían por sus mejillas, arrastrando el maquillaje perfectamente aplicado. Encontraron el grimorio de Thorn. Lo abrieron. Lideraron algo antiguo. Necesitan tu muerte para completar el ritual. Tu sangre específicamente, la del vampiro más antiguo de la región. Clara escuchaba sin comprender del todo. ¿La hermandad? ¿Un grimorio? Esto iba mucho más allá de servir café y limpiar mesas. Su mente de camarera luchaba por procesar información que pertenecía a un mundo que nunca había imaginado que fuera real. Draven permaneció en silencio durante un largo momento. Luego, sorprendentemente, se volvió hacia Clara. ¿Por qué lo hiciste? Clara parpadeó. Señor, ¿por qué me salvaste? Podrías haber dejado que bebiera. Nadie te habría culpado. Soy un monstruo, ¿no es así? Eso es lo que creen todos. Su voz era neutra, pero había algo, curiosidad, tristeza, escondido en sus profundidades. Clara tragó saliva. La verdad le pareció la única opción. Porque Margot me contó una historia sobre una niña en el bosque. Y porque vi el veneno en el espejo, y pensé que incluso los monstruos no merecen morir envenenados en un café sin saber por qué. Se detuvo. Y porque tenía miedo de que si usted moría, algo peor vendría después. Una sonrisa fantasmal tocó los labios de Draven. Era la primera expresión humana que Clara había visto en su rostro. Sabia además de valiente. Interesante. Se volvió hacia Morgana. Tu hija está en el convento de Santa Catalina, ¿verdad? Morgana asintió, sollozando. Mis hombres la protegerán, pero tú me dirás todo sobre este ritual y sobre quién lidera la hermandad ahora. ¿Entendido? Sí, sí lo haré. Gracias, Draven. Gracias. Draven hizo un gesto, y los guardias de sombra escoltaron a Morgana fuera del salón, sus sollozos desvaneciendo en la noche. El murmullo de conversaciones nerviosas llenó el café mientras los clientes procesaban lo que habían presenciado. El dueño, Monsieur Beaumont, apareció con un trapeador y un cubo, moviendo la cabeza con resignación.
Claramente, esto no era lo más extraño que había ocurrido en el café nocturno. Clara se quedó donde estaba, con las manos sangrando y el corazón latiendo como un tambor de guerra. Esperaba que Draven se fuera, que desapareciera en la noche como hacía siempre. En cambio, él sacó un pañuelo de seda de su bolsillo y tomó su mano. Sus dedos eran fríos, sobrenaturalmente fríos, pero gentiles mientras envolvía el pañuelo alrededor de sus cortes. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Clara. Clara Fontaine, señor». Clara probó el nombre como si fuera un vino raro. «Has hecho algo extraordinariamente tonto esta noche, Clara Fontaine. También has hecho algo extraordinariamente valiente. Y ahora, me temo, estás en peligro». ¿Peligro? Su voz sonó débil incluso a sus propios oídos. «La hermandad no se detendrá. Si han abierto el grimorio de Thorn, entonces están desesperados. Y gente desesperada hace cosas desesperadas». Sus ojos ámbar la estudiaron con una intensidad renovada. «Te vieron interferir, te vieron salvarme. Eso te convierte en un problema para ellos». El terror frío se extendió por el pecho de Clara. «Pero yo solo soy una camarera. No sé nada sobre grimorios o rituales. Ni siquiera creía en vampiros hasta hace 10 minutos. Precisamente, lo cual te hace inocente, pero no invisible. Ya no». Terminó de vendar su mano y se apartó. «Tienes 2 opciones, Clara Fontaine. Puedo protegerte. Puedes venir conmigo, vivir en mi casa, bajo mi custodia, hasta que esto termine. O puedes irte de la ciudad esta misma noche, cambiar tu nombre, desaparecer en algún pueblo lejano donde la hermandad nunca te encuentre». Clara miró a su alrededor. El café nocturno. Este lugar había sido su hogar durante 2 años, su único refugio después de perderlo todo. Las otras camareras, Marie, Josephine, la joven Elise, la miraban desde la barra con expresiones de preocupación y asombro. Margot se asomaba desde la cocina, con los ojos muy abiertos. Huir significaba abandonar esto también. Empezar de nuevo, otra vez, siempre corriendo. Quedarse con un vampiro significaba... ¿qué exactamente? «Si me quedo», dijo lentamente, «¿seré su prisionera? Serás mi invitada». Hizo una pausa. «Y posiblemente mi aliada. Necesito entender qué está haciendo la hermandad. Tú tienes algo que yo perdí hace mucho tiempo, la capacidad de pasar desapercibida en el mundo humano. Eres ordinaria, común, invisible para aquellos que buscan amenazas. Eso te hace valiosa. ¿Me está pidiendo que espíe para usted? Te estoy pidiendo que sobrevivas. Y si mientras sobrevives puedes ayudarme a detener un ritual que podría liberar algo terrible en este mundo, entonces ambos ganamos». Extendió su mano. «¿Qué decides?». Clara miró la mano ofrecida, fría, perteneciente a un muerto viviente, a un monstruo de las leyendas, pero también perteneciente al ser que había salvado a Margot en el bosque, que había perdonado a Morgana, que había vendado sus heridas con un pañuelo de seda. Tomó su mano. «Me quedo», dijo, «pero con condiciones». Las cejas de Draven se alzaron con diversión. «¿Condiciones? ¡Qué audaz!». «Quiero que Margot y las otras camareras estén protegidas también, y quiero saber en qué me estoy metiendo, sin secretos. Si voy a arriesgar mi vida, merezco conocer la verdad». Draven la estudió durante un largo momento. Luego, para su sorpresa, se inclinó en una reverencia perfecta, formal, antiquísima. «Tienes mi palabra, Clara Fontaine. Protección para tus amigas y la verdad, sin importar cuán oscura sea». Se enderezó. «Ahora ven, mi carruaje espera afuera. Hay mucho que discutir y poco tiempo para hacerlo». Clara se quitó el delantal, lo dejó sobre una silla. Marie corrió hacia ella, tomando sus manos. «¿Estás segura?», susurró. «Clara, él es». «Lo sé», interrumpió Clara suavemente, «pero algo me dice que si me quedo aquí, estaré muerta antes del amanecer. Al menos con él,
Tengo una oportunidad. Marie la abrazó con fuerza. Ten cuidado y vuelve, ¿de acuerdo? El café no es lo mismo sin ti. Volveré, prometió Clara, aunque no estaba segura de poder cumplirlo. Siguió al señor Draven hacia la noche fría de octubre. El carruaje era negro, por supuesto, tirado por caballos igual de negros cuyos ojos brillaban con un resplandor rojizo antinatural. El interior estaba forrado de terciopelo carmesí y olía a especias antiguas, canela, clavo, algo más que no podía identificar. Draven subió después de ella y golpeó el techo. El carruaje se puso en marcha con una suavidad inquietante. La casa Draven está al norte de la ciudad, dijo, acomodándose en el asiento opuesto. Llegaremos en 1 hora. Mientras viajamos, te contaré lo que necesitas saber sobre la hermandad, el grimorio y por qué mi muerte es tan crucial para sus planes. Clara se acurrucó en el terciopelo, envolviendo el pañuelo ensangrentado más apretado alrededor de su mano. Estoy escuchando. Hace 300 años hubo una guerra. No entre humanos y vampiros, sino entre dos facciones de vampiros. Los antiguos, que querían coexistir en secreto con la humanidad, y los conquistadores, que querían esclavizar a los mortales abiertamente. La guerra fue brutal. Ciudades enteras fueron devastadas. Y al final, los antiguos ganaron, pero a un costo terrible. Los líderes de ambos bandos murieron. Los sobrevivientes hicieron un juramento: nunca más revelar nuestra existencia, nunca más hacer guerra abierta. Clara escuchaba, fascinada a pesar del miedo. Pero hubo un tercer grupo, continuó Draven, humanos que descubrieron nuestra existencia durante la guerra. Algunos nos odiaban, formaron la Hermandad de la Luz Eterna, dedicada a cazarnos hasta la extinción. Durante siglos hemos mantenido un equilibrio tenso. Ellos cazan a los vampiros que rompen las reglas, que matan indiscriminadamente. Nosotros evitamos la atención y no represaliamos contra los cazadores que siguen su código. ¿Pero algo cambió? Exactamente. Su voz se oscureció. El Grimorio de Thorn. Un libro escrito por Marcus Thorn, el vampiro más poderoso y loco que jamás haya existido. Thorn creía que los vampiros podíamos convertirnos en dioses si canalizábamos suficiente poder. Experimentó con magia oscura, con sacrificios, con rituales que desgarraban el velo entre mundos. Los antiguos lo ejecutaron hace 200 años y sellaron su grimorio en una bóveda secreta. O eso pensábamos. El carruaje giró abruptamente, haciendo que Clara se aferrara al asiento. A través de la ventana, vio que habían dejado atrás las luces de la ciudad. Ahora viajaban a través de bosques densos, iluminados solo por la luna creciente. ¿Qué hay en el grimorio?, preguntó, aunque parte de ella no quería saber la respuesta. Instrucciones para un ritual, llamado el despertar. Si se completa correctamente, el ritual abre una puerta al vacío, un lugar donde habitan entidades que existían antes de la creación. Thorn creía que podía controlar estas entidades, usar su poder. Estaba equivocado, por supuesto. Nadie puede controlar lo que viene del vacío. Consumiría nuestro mundo en cuestión de días. Clara sintió que la bilis subía por su garganta. ¿Y la hermandad quiere hacer esto? ¿Destruir el mundo? No todos en la hermandad, dijo Draven. Pero su nuevo líder, alguien llamado el Profeta, convence a los demás de que el ritual destruirá solo a los vampiros, que las entidades del vacío eliminarán a todos los no muertos y luego volverán a su prisión. Es mentira, por supuesto, pero es una mentira que gente desesperada y fanática quiere creer. ¿Y mi sangre? La sangre del vampiro más antiguo de la región es el ingrediente final, mi sangre. Draven la miró directamente a los ojos. Por eso querían matarme esta noche. No para venganza, para cosechar. Un escalofrío recorrió la columna de Clara. Entonces, cada segundo que está vivo, el mundo tiene una oportunidad. ¡Qué manera tan poética de expresarlo! Había un toque de ironía en su voz, pero también respeto. Sí, Clara Fontaine. Mientras yo viva, el ritual no puede completarse.
Pero eventualmente encontrarán una manera. Necesito encontrarlos primero, destruir el grimorio y detener al profeta. ¿Cómo puedo ayudar con eso? Soy solo... No eres solo nada, interrumpió con firmeza. Eres una observadora. Has trabajado en un lugar donde convergen docenas de personas cada noche. Has aprendido a ver sin ser vista, a escuchar sin ser notada. Esas son habilidades valiosas. Y ahora que la hermandad sabe de ti, puedes ser una trampa. Podemos usar su interés en ti para atraerlos. ¿Usarme como cebo? Clara sintió una mezcla de miedo y, sorprendentemente, emoción. Había pasado 2 años siendo invisible, sirviendo bebidas, limpiando mesas, existiendo en los márgenes. Y ahora un vampiro de 300 años le decía que era valiosa. Solo si estás dispuesta, añadió Draven. No te forzaré, pero creo que ya sabes la respuesta. De lo contrario, no habrías derramado esa copa. Clara consideró sus palabras mientras el bosque pasaba volando por la ventana. Árboles retorcidos, sombras dentro de sombras, el ocasional destello de ojos animales observando el carruaje pasar. ¿Cuándo empezamos?, preguntó finalmente. La sonrisa de Draven fue genuina esta vez, transformando sus rasgos fríos en algo casi humano, casi hermoso. Mañana por la noche. Pero primero necesitas descansar y necesitas entrenamiento. ¿Entrenamiento? Si vas a sobrevivir en mi mundo, necesitarás aprender a defenderte. Cómo detectar mentiras, cómo moverte en silencio, cómo usar armas. Tengo asociados que pueden enseñarte. Hizo una pausa, y necesitarás aprender sobre nosotros, sobre los vampiros, nuestras fortalezas, nuestras debilidades. No puedes luchar contra lo que no entiendes. El carruaje se detuvo abruptamente. Clara miró por la ventana y jadeó. La casa Draven se alzaba ante ellos como algo salido de un cuento gótico. 3 pisos de piedra oscura, torres que se estiraban hacia el cielo nocturno, ventanas iluminadas con un resplandor dorado suave. Hiedra trepaba por las paredes. Un jardín salvaje rodeaba la propiedad, flores nocturnas abiertas en tonos de púrpura y plateado. «Es hermoso», susurró Clara. «Es seguro», corrigió Draven, abriendo la puerta del carruaje. «Y ahora es tu hogar temporal». Un mayordomo apareció en la entrada principal, un hombre de mediana edad con cabello gris y ojos penetrantes. Completamente humano, notó Clara con sorpresa. «Bienvenida, señorita Fontaine. Soy Aldrich, el mayordomo. Tengo preparada la habitación azul para usted. ¿Desea cenar antes de retirarse?» Clara se dio cuenta de que estaba hambrienta. El pánico y la adrenalina la habían dejado vacía. «Sí, por favor, si no es mucha molestia». Ninguna molestia en absoluto. Aldrich le ofreció su brazo y ella lo tomó, permitiéndole guiarla hacia el interior. El vestíbulo era tan impresionante como el exterior. Candelabros de cristal colgaban del techo. Pinturas antiguas, retratos de personas de otra época, cubrían las paredes. Una escalera de mármol se curvaba hacia los pisos superiores. «Aldrich lleva conmigo 50 años», dijo Draven, siguiéndolos. «Su familia ha servido a los Draven durante generaciones. Son de confianza absoluta». «¿Su familia sabe sobre lo que es usted?» Clara susurró la última parte. «Mi familia elige servir porque él nos salvó», respondió Aldrich con calma, sin sombra de vergüenza. «Mi bisabuelo fue acusado falsamente de asesinato hace un siglo. Habría sido ahorcado. El señor Draven encontró al verdadero culpable y limpió su nombre. Desde entonces los hemos servido con lealtad, y él ha protegido a cada generación de mi línea». Clara asimiló esto. Cada pieza de información pintaba una imagen diferente del vampiro. No el monstruo de las leyendas, sino algo más complejo. ¿Más humano? La llevaron a un comedor íntimo, mucho más pequeño que el gran salón que había vislumbrado al pasar. La mesa estaba puesta para uno, con vajilla de porcelana fina y cubiertos de plata.
Aldrich desapareció y regresó minutos después con una bandeja, sopa de cebolla, pan crujiente, queso y uvas. «Comeré en mi estudio», dijo Draven. «Tengo correspondencia que atender. Aldrich te mostrará tu habitación cuando termines. Descansa, Clara. Mañana por la noche comenzará tu verdadera educación». Se fue antes de que ella pudiera responder, dejándola sola con Aldrich y la comida. «¿Él no come comida normal?», preguntó Clara, probando la sopa. Estaba deliciosa. «El señor Draven no come en absoluto, señorita. Los de su especie requieren solo sangre para sobrevivir. Aunque puede probar alimentos por placer, no obtiene sustento de ellos». Aldrich hizo una pausa. «Le sorprenderá saber que nunca ha matado a un humano por sangre. Tiene proveedores voluntarios, personas que ofrecen su sangre a cambio de protección o pago, y animales cuando es necesario». Clara no sabía qué hacer con esa información. ¿Un vampiro ético? ¿Existía tal cosa? Terminó su cena en silencio, procesando los eventos de la noche. Hace unas horas, su mayor preocupación era si tendría suficiente en propinas para pagar el alquiler de su diminuta habitación. Ahora estaba cenando en la casa de un vampiro, involucrada en una conspiración que podría terminar con el mundo. La vida cambiaba rápido. Aldrich la condujo escaleras arriba. La habitación azul era más grande que cualquier espacio en el que Clara hubiera vivido. Una cama con dosel dominaba el centro, cubierta con sábanas de seda azul medianoche. Un armario tallado se alzaba contra una pared, un escritorio con pluma y tinta. Y un baño privado, con una bañera con patas de garra. «Hay ropa limpia en el armario», dijo Aldrich. «Si necesita algo más, tire de la cuerda junto a la cama». «Alguien vendrá». Hizo una pausa en la puerta. «Señorita Fontaine, si me permite un consejo personal. El señor Draven puede parecer frío, pero tiene un corazón que aún late, aunque ya no bombea sangre. Confíe en él. Y confíe en sí misma. Fue elegida por una razón esta noche». ¿Elegida? El destino tiene formas peculiares de manifestarse. «Buenas noches, señorita». La puerta se cerró suavemente detrás de él. Clara se sentó en la cama, procesando las palabras de Aldrich. ¿Elegida? No se sentía elegida. Se sentía como una camarera aterrorizada que había actuado por impulso y ahora estaba atrapada en algo mucho más grande que ella. Pero mientras se cambiaba a un camisón de algodón que encontró en el armario, suave, limpio, mucho mejor que las ropas raídas que poseía, sintió otra cosa también. Emoción. Por primera vez en años, su vida tenía propósito más allá de la mera supervivencia. Era peligroso, probablemente estúpido, pero era más que servir café y contar monedas. Se metió bajo las sábanas de seda, apagó la vela en la mesita de noche. La oscuridad la envolvió como un abrazo. Esperaba que el sueño tardara en llegar, que su mente diera vueltas con preocupaciones. En cambio, cayó dormida en segundos. Soñó con ojos ámbar y sombras danzantes, con libros que sangraban tinta negra y puertas que no debían abrirse. Y en el centro de todo, una voz, profunda, antigua, hambrienta, susurraba un nombre que no reconocía, pero que le hacía temblar hasta los huesos. Despertó con el sol de la tarde filtrándose a través de las cortinas de terciopelo. Alguien había dejado una bandeja de desayuno o tal vez almuerzo junto a su cama. Café, croissants, fruta. Comió rápidamente, luego exploró el armario. La ropa era simple pero de buena calidad. Vestidos prácticos, faldas, blusas, botas de cuero que le quedaban perfectamente. Eligió un vestido azul oscuro con mangas largas y se vistió, trenzándose el cabello. Un golpe en la puerta la sobresaltó. «Adelante», llamó. La puerta se abrió y entró una mujer que Clara no había visto antes. Joven, 20 y pocos años tal vez, con cabello negro corto y ojos grises que la evaluaron con intensidad.
Vestía pantalones y una camisa, ropa decididamente masculina, y llevaba un cinturón del que colgaban varios cuchillos. Clara Fontaine dijo sin preámbulo: «Soy Sarah. Draven me pidió que comenzara tu entrenamiento. ¿Estás lista?» Clara parpadeó. ¿Ahora? Pero, ¿dónde está el señor Draven? Durmiendo. Los vampiros no despiertan hasta el anochecer. Eso nos da unas 5 horas para trabajar. Sarah sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un depredador anticipando una cacería. Espero que hayas comido bien. Vas a necesitarlo. Las siguientes horas fueron las más brutal que Clara había experimentado. Sarah la llevó a un gimnasio en el sótano de la casa, un espacio lleno de armas, sacos de arena y equipo de entrenamiento que parecía salido de una armería medieval. «Primera lección», dijo Sarah, arrojándole un cuchillo de práctica de madera. «Agarre adecuado. Nunca, nunca sostengas un cuchillo como si estuvieras cortando vegetales. Tu pulgar va aquí, tus dedos se envuelven así. El movimiento viene del codo, no de la muñeca». Clara intentó imitar la posición de Sarah, falló. Intentó de nuevo, falló nuevamente. Para la hora 3, sus brazos temblaban. Para la hora 4, había logrado un corte limpio en el maniquí de práctica exactamente una vez, y Sarah había actuado como si Clara hubiera descubierto fuego. «Suficiente por hoy», declaró Sarah finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse. «Has hecho mejor de lo que esperaba. Mañana trabajaremos en técnicas de evasión. Y el día siguiente, detectar mentiras. Draven quiere que estés lista en una semana». ¿Lista para qué exactamente? «Para no morir». Sarah le palmeó el hombro, un golpe que casi la derriba. «Ve a bañarte. Hueles a sudor. Draven despertará pronto y querrá discutir estrategia contigo». Clara arrastró su cuerpo dolorido de regreso a la habitación azul. El baño fue glorioso, agua caliente, jabón perfumado, la oportunidad de limpiar el sudor y el miedo. Cuando emergió, encontró un vestido limpio esperándola. Verde oscuro esta vez, con encaje en los puños. Se vistió y bajó, guiándose por instinto a través de los pasillos laberínticos hasta que encontró el estudio de Draven. La puerta estaba entreabierta. Golpeó suavemente. «Adelante, Clara». Entró. El estudio era exactamente lo que habría esperado. Paredes forradas de libros del suelo al techo, un gran escritorio de caoba, un fuego crepitante en la chimenea a pesar del clima suave. Draven estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el bosque. Se había cambiado su traje negro por algo igualmente oscuro pero menos formal. «¿Cómo estuvo tu entrenamiento con Sarah?», preguntó sin volverse. «Doloroso, humillante, pero útil, creo». Ahora se volvió, y había diversión en sus ojos. Sarah tiene esa forma de enseñar. Es efectiva si sobrevives a ella. Ha entrenado a cazadores durante una década. Si alguien puede prepararte, es ella. ¿Ella es humana? Sí, pero tiene razones para odiar ciertas cosas sobrenaturales. Hicimos un trato hace años. Ella caza las cosas que vale la pena cazar, yo le proporciono información y recursos. Es un arreglo mutuamente beneficioso. Draven se acercó al escritorio y extendió un mapa. Clara se acercó, estudiándolo. Era la ciudad y los alrededores, marcado con símbolos que no reconocía. «Estos», dijo Draven, señalando varios puntos rojos, «son ubicaciones donde la hermandad ha sido vista en los últimos meses. Un almacén abandonado en el distrito portuario, una iglesia en ruinas al este, una finca en las afueras de la ciudad, propiedad de un hombre llamado Father Benedict». «¿Father?». Clara lo miró. «¿Es un sacerdote?». «Lo fue, hace mucho tiempo. Ahora es el segundo al mando del profeta. Un fanático peligroso que cree que matar vampiros es trabajo de Dios». Draven trazó una línea entre los puntos. La pregunta es, ¿dónde tienen el grimorio? Es grande, antiguo, protegido con magia. No puede simplemente guardarse en cualquier lugar. Requiere condiciones específicas. ¿Cómo qué? Lugar consagrado, círculos de protección y, lo más importante, debe mantenerse frío. La magia de Thorn era oscura, retorcida, genera calor. Si el grimorio se calienta demasiado, la magia comienza a filtrarse, volviéndose inestable.
Clara consideró el mapa. Pensó cómo había aprendido a pensar en el café, observando patrones, notando lo que faltaba. La iglesia en ruinas, ¿está abandonada? Ha estado vacía durante 50 años. ¿Por qué? Porque una iglesia abandonada aún es lugar consagrado, ¿verdad? Y las iglesias viejas tienen criptas, subterráneas, frías. Señaló el símbolo. Si yo tuviera un libro mágico que necesita mantenerse frío, lo escondería bajo tierra, en un lugar donde nadie mire 2 veces. Draven la estudió con lo que podría haber sido admiración. Razonamiento sólido. ¿Y cómo sugieres que verifiquemos tu teoría? No puedo simplemente entrar. Si la hermandad está allí, tendrán vigilancia, trampas, posiblemente magia de protección. Pero yo puedo entrar. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Soy humana, ordinaria. Puedo fingir ser una vagabunda buscando refugio o una devota buscando un lugar para rezar. Nadie me vería como amenaza. Absolutamente no. La voz de Draven era fría como el hielo. Es demasiado peligroso. Si me atrapan, usted puede rescatarme. ¿No es esa la idea? ¿Usarme como cebo? Clara plantó sus manos en el escritorio, encontrando su mirada. Dijiste que necesitas entender qué está haciendo la hermandad. Bien, déjame ayudar. Puedo hacer esto. Apenas has tenido un día de entrenamiento. Y nunca tendré suficiente entrenamiento para enfrentar a cazadores de vampiros en combate directo. Pero puedo engañarlos, puedo actuar. He pasado años siendo invisible, siendo lo que la gente espera ver. Es mi única ventaja. Se inclinó hacia adelante. Confíe en mí, como yo confío en usted. El silencio se extendió entre ellos. El fuego crepitaba. En algún lugar de la casa, un reloj dio las 8. Si hago esto, dijo Draven finalmente, irás con protección. Sera te seguirá a distancia. Yo estaré cerca, aunque fuera de vista. Y al menor signo de peligro, abortamos. ¿Entendido? Entendido. Y Clara, su voz se suavizó. Si ocurre lo peor, si te capturan, te encontraré. Esa es mi promesa. Algo se agitó en el pecho de Clara ante esas palabras. No gratitud exactamente. Algo más profundo, más peligroso. Se obligó a enfocarse en el plan. 2 noches después, Clara se encontró de pie frente a las ruinas de la iglesia de San Blas. La luna creciente apenas proporcionaba luz. El edificio era una cáscara de lo que había sido. Paredes agrietadas, ventanas sin vidrio, una torre que se inclinaba precariamente hacia un lado. Llevaba ropa raída que Aldrich había encontrado en alguna parte, haciéndola parecer una vagabunda. Su cabello estaba desordenado, suciedad en su rostro. El cuchillo que Sera le había dado estaba oculto en su bota. Un pequeño dispositivo, algo que Draven llamó señal, estaba cosido en el dobladillo de su falda. Si lo activaba, ellos vendrían. Recuerda, había dicho Sera esa tarde durante el entrenamiento. Actúa asustada, perdida. Buscan debilidad porque los hace sentir superiores. Usa eso. Clara respiró hondo y caminó hacia la entrada de la iglesia. La puerta colgaba de una bisagra. Se deslizó dentro. El interior era aún más desolador que el exterior. Bancos rotos, estatuas destrozadas, hojas muertas acumuladas en las esquinas. Pero había algo más, huellas en el polvo, recientes. Alguien había estado aquí. Se movió más profundo en las ruinas, hacia donde el mapa mostraba que estaría la cripta. Una escalera descendía hacia la oscuridad. Sacó la pequeña linterna que Sera le había dado y la encendió. Los escalones crujían bajo sus pies. 10 escalones, 20. El aire se volvió más frío, cargado con el olor a tierra húmeda y algo más. Incienso, tal vez, y algo químico. La cripta se abría ante ella, y no estaba vacía. Velas, docenas de ellas, dispuestas en círculos concéntricos. En el centro, sobre un pedestal de piedra, descansaba un libro. Grande, encuadernado en lo que parecía ser cuero negro, con símbolos plateados grabados en la cubierta que dolían mirarlos directamente. El Grimorio de Thorn.
Lo había encontrado. Clara dio un paso hacia adelante, fascinada a pesar del miedo. El libro parecía pulsar con su propio latido, como si estuviera vivo. Las velas parpadearon aunque no había brisa. ¿Perdida, pequeña oveja? Clara se congeló. La voz venía de las sombras detrás del pedestal. Una figura emergió, un hombre de mediana edad con el cuello clerical, cabello gris, ojos que brillaban con fanatismo. Father Benedict. Yo solo buscaba refugio, tartamudeó Clara, encarnando el miedo. No fue difícil. Vi la iglesia y pensé, ¿pensaste que podrías escapar de tu señor oscuro? Benedict se acercó, estudiándola. Sí, huelo su marca en ti, el hedor de los no muertos. Eres la camarera, la que salvó a Draven. Su mano se movió hacia el dobladillo de su falda, hacia la señal, pero antes de que pudiera alcanzarla, otras figuras emergieron de las sombras, 4 hombres, todos vestidos de negro, todos sosteniendo armas. Creímos que vendrías eventualmente, continuó Benedict con una sonrisa. Draven es predecible, enviaría a su pequeña mascota humana a explorar, y tú, pobre niña engañada, obedecerías. Chasqueó sus dedos. Tómenla, con cuidado, no la queremos muerta, todavía. Los hombres se abalanzaron. Clara intentó correr, pero eran más rápidos. Manos la agarraron, la inmovilizaron, gritó, luchó, pero era inútil. Uno de ellos encontró el cuchillo en su bota y lo arrojó lejos. Otro encontró la señal en su dobladillo y la arrancó, aplastándola bajo su talón. «Átala», ordenó Benedict, «y preparen el ritual secundario». Si Draven viene a rescatarla, y vendrá, lo estaremos esperando. Esta noche termina la amenaza de los Draven, y mañana el mundo será purificado. Clara fue arrastrada hacia un rincón de la cripta y atada a una columna de piedra. Cuerda áspera mordía sus muñecas. El pánico amenazaba con abrumarla. El plan había fallado. La habían capturado. Y ahora Draven vendría caminando directo a una trampa. A menos que encontrara una manera de advertirle. Observó a los cazadores moverse por la cripta, preparando lo que parecía ser otro círculo de protección. Tarareaban cánticos en latín. Benedict supervisaba todo con la precisión de un maestro de ceremonias. El grimorio nos dice que los vampiros antiguos son vulnerables solo a 3 cosas: madera sagrada a través del corazón, fuego consagrado y el destierro, un ritual que rompe su conexión con este plano, enviándolos al vacío. Sonrió. Usaremos los 3, por si acaso. El vacío, la misma cosa que el ritual principal amenazaba con liberar. Clara entendió entonces la completa locura de la hermandad. Estaban tan obsesionados con matar vampiros que abrirían una puerta a entidades que destruirían todo. Tenía que escapar, tenía que advertir a Draven. Probó las cuerdas, demasiado apretadas. Miró alrededor buscando cualquier cosa que pudiera usar. Sus ojos aterrizaron en una vela particularmente grande cerca de su columna. Si pudiera inclinarla, tal vez quemar las cuerdas. Lentamente, con cuidado, estiró su pierna, usando la punta de su bota para empujar la vela. Se tambaleó, se inclinó, cayó. La cera caliente salpicó su pie, mordió su labio para no gritar. Pero la llama lamió las cuerdas. El olor a fibra quemándose llenó el aire. Los cazadores estaban demasiado ocupados con sus preparativos para notar. Las cuerdas se debilitaron, se rompieron. Clara liberó sus manos, luego rápidamente desató sus pies. Ahora venía la parte difícil. Necesitaba crear una distracción. Sus ojos fueron al grimorio. Si pudiera alcanzarlo, desestabilizar el círculo. Pero no,
El libro estaba demasiado lejos, demasiado protegido. Necesitaba otra opción. Su mirada cayó sobre una pila de velas cerca de la escalera. Si pudiera derribarlas, causar un incendio. Se movió, rápido y silencioso como Cera le había enseñado, deslizándose de sombra en sombra. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Alcanzó las velas, tomó una, la inclinó hacia las otras. Las llamas se extendieron, el fuego creció, lamiendo la madera seca de los escalones. ¡Fuego!, gritó uno de los cazadores. El caos estalló. Los hombres corrieron hacia las escaleras, tratando de sofocar las llamas. Benedict maldijo, gritando órdenes. Clara corrió hacia la escalera, pero Benedict fue más rápido. La agarró del brazo, retorciéndolo dolorosamente detrás de su espalda. «Niña tonta», siseó, «¿crees que puedes?» Su voz se cortó abruptamente. Oscuridad. Absoluta, completa oscuridad descendió sobre la cripta. Las velas se apagaron todas a la vez. El fuego en las escaleras se extinguió. Y entonces Clara lo sintió, un frío que no era natural, una presencia que hacía que su piel se erizara. Draven había llegado. «Suéltala». Su voz resonó en la oscuridad, viniendo de todas partes y de ninguna parte. «Ahora». Benedict la soltó. Clara cayó al suelo, gateando lejos de él. Pudo escuchar a los cazadores moviéndose, encendiendo linternas, preparando armas. La luz volvió gradualmente, y allí, de pie en la base de las escaleras, estaba Draven. Pero no el Draven educado, controlado, que Clara había llegado a conocer. Este era un depredador desatado. Sus ojos brillaban como brasas, sus colmillos eran visibles, y el aire a su alrededor se ondulaba con poder apenas contenido. «Profanadores», dijo suavemente, «ladrones, asesinos, realmente creían que podían emboscarme». Benedict se rió, aunque sonaba forzado. «Estás en terreno consagrado, vampiro, rodeado de cazadores». «Y tenemos el grimorio. Tu poder no es nada aquí». «¿Mi poder?». Draven inclinó su cabeza. «No has visto mi poder, sacerdote, pero lo harás». Se movió. Clara apenas pudo seguir el movimiento. Un momento estaba en las escaleras, al siguiente estaba entre los cazadores. Uno cayó, inconsciente. Otro voló contra la pared. Un tercero gritó mientras su arma se derretía en sus manos. ¿Fuego? ¿Magia? Clara no podía estar segura. Pero Draven no mataba, incapacitaba, desarmaba, pero no terminaba vidas. Benedict corrió hacia el grimorio, comenzando a cantar en latín. El libro se abrió, sus páginas revoloteando por sí solas. Los símbolos en la cubierta brillaron con luz violeta. «¡Detente!», gritó Draven, corriendo hacia él. Demasiado tarde, Benedict colocó sus manos sobre el libro abierto y leyó: «Por el poder de Thorn, por el derecho de la luz eterna, abre la puerta, que venga el destierro». El aire se rasgó, literalmente se rasgó, como tela siendo cortada. Clara vio algo del otro lado de esa rasgadura, oscuridad que se movía, que hambriaba, que susurraba con voces que ninguna garganta humana podría producir. El vacío. Benedict se rió triunfante. «Serás arrastrado de vuelta, monstruo, y cuando hayas desaparecido, cerraremos la puerta y...». Sus palabras se convirtieron en un grito. Porque el vacío no distinguía, no le importaba quién lo había invocado. Alcanzó, no hacia Draven, sino hacia Benedict. Tentáculos de oscuridad sólida se envolvieron alrededor del sacerdote, arrastrándolo hacia la rasgadura. «¡No!», Benedict luchó, aterrorizado. «Yo soy el invocador, yo comando». «No comandas nada», dijo Draven fríamente. Se volvió hacia Clara. «Corre, ahora, ve a las escaleras». «¿Qué vas a hacer?».
Cerrar eso, señaló la rasgadura. Pero no puedo protegerte y pelear. Ve. Clara corrió. Subió las escaleras mientras detrás de ella Draven se enfrentaba al vacío. Podía escucharlo cantando en un idioma que nunca había oído. Antiguo, hermoso, terrible. Podía sentir el poder fluyendo como una tormenta. Y luego, justo cuando alcanzó la cima de las escaleras, escuchó el grito de Draven. Se volvió. La rasgadura se estaba cerrando, pero no sin costo. Una de las entidades del vacío había agarrado a Draven, arrastrándolo hacia la oscuridad. Él luchaba, pero su fuerza estaba fallando. Había usado demasiado poder cerrando la puerta. ¡No! Clara no pensó. Corrió de vuelta por las escaleras. ¡Clara, detente! La voz de Draven era débil. Escapa mientras... Ella llegó a él, agarró su brazo, tirando con todas sus fuerzas. No era lo suficientemente fuerte, ni cerca. Pero entonces otras manos se unieron a las suyas. Sera, apareciendo de las sombras, tirando también. Y Aldrich, ¿de dónde había venido?, añadiendo su fuerza. Juntos arrancaron a Draven del agarre de la criatura. Cayeron hacia atrás cuando la rasgadura se selló con un sonido como el trueno. El grimorio se cerró, las velas se apagaron, la cripta quedó en silencio. En la oscuridad, Clara podía escuchar la respiración trabajosa de Draven, excepto que los vampiros no respiraban, a menos que estuvieran tan débiles, tan cerca de la muerte, que los reflejos humanos enterrados volvieran. «Luz», susurró Sera, «necesitamos luz». Aldrich encendió una linterna. El haz iluminó a Draven, desplomado contra la pared. Sus ojos ya no brillaban, su piel era más pálida de lo normal, casi gris. En su hombro, donde la entidad del vacío lo había agarrado, había una quemadura que desprendía humo negro. «Necesita sangre», dijo Sera bruscamente, «mucha, o entrará en letargo, posiblemente por años». Clara no lo dudó. Extendió su muñeca. «Tome la mía». Los ojos de Draven se enfocaron en ella con dificultad. «No, puedo. Nunca con alguien inocente». «No soy inocente. Elegí estar aquí. Elegí ayudar. Ahora elijo salvarte». Presionó su muñeca contra sus labios. «Bebe». Por un momento pensó que se negaría. Entonces sintió el roce de colmillos, el pinchazo agudo, y luego calidez. Una conexión que fue más allá de lo físico, algo profundo y antiguo fluyendo entre ellos. Cuando finalmente se apartó, Clara estaba mareada pero viva, y Draven tenía color nuevamente en sus mejillas. Su herida había dejado de humear. «Gracias», murmuró, su voz más fuerte. «Eres extraordinaria». «Soy una camarera tonta que casi muere en una cripta», respondió, pero sonrió. «Pero te devolví el favor. Ahora estamos a mano». Sera ayudó a ambos a levantarse. «Necesitamos destruir el grimorio antes de que más de la hermandad vengan. Aldrich, ayuda a Draven. Clara, conmigo». El grimorio aún descansaba sobre su pedestal, cerrado pero pulsante. Sera sacó una botella de su cinturón, líquido que olía a sal y algo más. «Agua bendita mezclada con hierro fundido», explicó. «Lo único que quema magia oscura sin liberarla». Virtió el líquido sobre el libro. El grimorio gritó, no metafóricamente, literalmente gritó, con la voz de 1000 almas torturadas. Humo negro se elevó mientras las páginas se rizaban, se ennegrecían, se convirtieron en ceniza. En minutos no quedó nada excepto un montón de polvo fino. «Se acabó», dijo Sera con satisfacción. «El grimorio de Thorn ya no existe». Pero mientras ayudaban a Draven a subir las escaleras hacia la noche fresca, Clara no podía sacudirse la sensación de que esto no había terminado. La hermandad todavía existía. El profeta todavía estaba ahí fuera, y habían vislumbrado el vacío. Algunas puertas, una vez entreabiertas, nunca se cerraban completamente.
Las semanas siguientes transcurrieron en una extraña mezcla de entrenamiento, investigación y, para sorpresa de Clara, algo parecido a una vida normal. Draven se recuperó completamente, aunque había una nueva quietud en él, una conciencia de su propia mortalidad, o lo que pasaba por mortalidad en un inmortal. Clara continuó su entrenamiento con cera. Aprendió no solo a pelear, sino a pensar como una cazadora, a leer lenguaje corporal, a notar inconsistencias, a confiar en sus instintos. Y pasó las noches en el estudio de Draven, ayudándole a rastrear los miembros restantes de la hermandad. Benedict había sido su líder de facto. El profeta, descubrieron, era una figura fantasma que nadie había visto realmente. Posiblemente ni siquiera existía. Sin Grimorio y sin Benedict, la hermandad se estaba desmoronando. Pero había algo más creciendo en esos días y noches. Algo que Clara apenas se atrevía a nombrar. La forma en que Draven sonreía cuando ella hacía una observación particularmente aguda. La forma en que ella se descubría buscando excusas para estar en la misma habitación que él. Las conversaciones que se extendían hasta el amanecer, hablando de filosofía, historia, sueños que habían tenido hace mucho tiempo. ¿Alguna vez quisiste ser otra cosa?, preguntó una noche mientras hojeaban mapas antiguos en el estudio. ¿Además de un vampiro? Draven se detuvo en su trabajo, considerando. Una vez, hace mucho tiempo, antes de ser convertido, quería ser compositor. Música era mi pasión, pero ese sueño murió con mi mortalidad. Hizo una pausa. ¿Y tú? ¿Qué querías ser además de una camarera? Escritora, admitió Clara. Historias, aventuras. Siempre pensé que era estúpido, una fantasía de niña. Pero ahora, gesticuló al estudio, al mundo extraño en el que se encontraba. Ahora he vivido una aventura. Tal vez algún día escriba sobre esto. Hazlo, dijo Draven en serio. El mundo necesita más historias, especialmente historias verdaderas sobre cosas que prefieren ocultarse en las sombras. Sus ojos se encontraron. El momento se extendió, cargado con algo no dicho. Cera rompió el hechizo, entrando estrepitosamente con noticias. Encontré algo. Los registros de la hermandad que confiscamos de la cripta mencionan una cuenta bancaria, suiza, por supuesto, pero puedo rastrearla. Si encontramos el dinero, encontramos a quien sea que financiaba la operación de Benedict. El trabajo continuó, y lentamente, metódicamente, desmantelaron lo que quedaba de la conspiración. Cuentas bancarias congeladas, casas seguras descubiertas, miembros capturados y, cuando era posible, rehabilitados, porque como Draven insistía, no todos en la hermandad eran malvados. Algunos eran solo asustados, engañados por fanáticos. 3 meses después de la noche en la cripta, el último líder conocido de la hermandad fue arrestado por las autoridades humanas bajo cargos completamente mundanos de fraude y contrabando. La organización estaba efectivamente muerta. Clara se encontró de pie en el jardín de la casa Draven una noche de enero, mirando las estrellas. La nieve caía suavemente, acumulándose en los árboles desnudos. Dentro de la casa, las luces brillaban cálidas. Aldrich estaba preparando la cena. Ahora cocinaba para ella y Cera regularmente. Margot incluso había venido a visitar la semana anterior, abrazando a Clara y susurrando. «Te lo dije, los monstruos pueden cuidar». Pasos crujieron en la nieve detrás de ella. Draven se acercó, envuelto en un abrigo oscuro. «¿Pensando?», preguntó. «En lo que viene», admitió Clara. «La amenaza ha terminado. Ya no necesitas protección. Supongo que debería volver al café, reanudar mi antigua vida». «¿Es eso lo que quieres?». La pregunta pendía en el aire frío. Clara consideró. El café nocturno, servir bebidas, la simplicidad, la seguridad. O esto, la extraña familia que había encontrado aquí, el propósito, la sensación de estar viva de maneras que nunca había imaginado. Y si era honesta consigo misma,
Él, este ser imposible que había aprendido a ver no como un monstruo, sino como alguien que había vivido lo suficiente para entender tanto el dolor como la gracia. No, dijo suavemente, no quiero volver atrás. Draven sonrió, una sonrisa genuina, cálida, casi humana. Bien, porque tengo una propuesta. Sera plana expandir su red de cazadores, crear una organización que supervise criaturas sobrenaturales sin genocidio. Necesita personas de confianza, personas con tu combinación de empatía y coraje. Y yo. Necesito a alguien que me mantenga anclado al mundo humano, que me recuerde por qué esta vida vale la pena preservar. ¿Un trabajo? Clara levantó una ceja. Después de todo esto, ¿me estás ofreciendo empleo? Estoy ofreciendo asociación, extendió su mano. Trabaja conmigo, Clara Fontaine. Ayúdame a construir algo mejor que guerra entre especies. Ayúdame a ser más que solo un vampiro antiguo esperando que los siglos pasen. Clara miró la mano ofrecida. Esta vez sabía exactamente qué significaba tomarla. No solo supervivencia, no solo aventura, sino compromiso con un mundo más grande, más extraño, más maravilloso de lo que jamás había soñado. Tomó su mano. Socios, acordó, pero con una condición. ¿Otra condición? ¿Te gusta la negociación? Me enseñas a tocar un instrumento. Si fuiste compositor una vez, debes recordar algo. Y yo quiero aprender piano. Draven se rió, un sonido que Clara había llegado a amar, raro pero hermoso. Trato, lecciones de piano a cambio de tu compañía y tu mente brillante. Me parece justo. Permanecieron allí en el jardín nevado, manos entrelazadas, mientras el mundo continuaba girando a su alrededor. Dentro de la casa, Sera gritó algo sobre la cena. Aldrich respondió con un comentario seco. La vida, en toda su extraña normalidad, continuaba. Y Clara comprendió que había encontrado algo que nunca supo que estaba buscando. Un lugar donde pertenecía. No a pesar de su ordinariedad, sino gracias a ella. Donde una camarera podía salvar a un vampiro, y un vampiro podía recordar lo que significaba valorar la vida humana. Las estrellas brillaban arriba, la nieve caía, y en la casa Draven, en los márgenes del mundo normal, una nueva historia estaba comenzando, una de alianza, propósito, y la posibilidad de que incluso las criaturas más improbables pudieran encontrar no solo supervivencia, sino conexión. ¿Lista para la próxima aventura?, preguntó Draven, guiándola de regreso hacia la casa cálida. Clara sonrió, siempre. Y mientras cruzaban el umbral juntos, el mundo, con todos sus misterios, peligros y maravillas, los esperaba.